y me gustaría decir y darle las gracias a todos los que habéis preparado la reunión y a Concha Roldán, que por si alguien no la conoce, pues es directora del Instituto de Filosofía del CSIC y presidenta de la Asociación Española de Ética y Filosofía Política y una activista en que la filosofía esté dentro de las aulas, ¿no? Entonces tiene un buen trabajo por delante y también darle las gracias a todos los que habéis organizado estas sesiones, porque me parece, como digo, cada vez muy importante que la gente en general conozcamos los intereses y las investigaciones de los jóvenes interesados por la filosofía. Así que sin más, cuando queráis podemos empezar. Muy bien, pues nada, te devuelvo. Bueno, ¿no lo has grabado tu intervención? Sí, ¿no? Sí, vale. Sí. Yo te devuelvo las flores. Como os dais cuenta, Margarita Pintos y yo somos amigas feministas, que eso une mucho desde hace ya años, no decimos cuántos. Margarita, aparte de estar detrás de Metalibrería, es una de las teólogas feministas más reconocidas en este país, que yo os recomiendo que leáis también sus escritos. Y la colaboración con Metalibrería ya la tenemos desde hace varios años. Yo agradezco mucho a Metalibrería que nos haya dado este espacio, además este año que estamos grabando las intervenciones, porque es la forma de dar a conocer nuestro Seminario Internacional de Jóvenes Investigadores a un público más amplio. Vosotros que habéis entrado ahora al seminario, sabéis la actividad interna que tenemos, pero lo que nos ofrece Metalibrería es abrirlo a un público más amplio y si veis muchos de los alumnos, que os saludo y os agradezco a todos que os hayáis apuntado, no solo es un público de filosofía, porque ya hace mucho tiempo que la filosofía afortunadamente dejó de ser pura. Yo ahora si pudiera escribiría la crítica de la razón impura de Kant, que es lo que en muchos de nuestros seminarios hacemos, que tiene que ser así porque lo que intentamos es dar respuesta a los problemas que hay actualmente. Ya Leibniz, que sabéis que yo dediqué mi tesis, también teoría cum praxis, que es justo el lema de uno de los grupos al que yo pertenezco y que coordina Roberto Rodríguez Aramayo. El lema este significa la teoría con la práctica, es decir, que la teoría sin la práctica es vana y la práctica, o al revés, o la práctica sin la teoría vacía, ¿no? Entonces, es ese engranaje que en los orígenes de la modernidad y nuestros clásicos daban respuesta al problema del movimiento, Descartes, Leibniz, todos ellos, ese el problema que tenían. Ahora los problemas que tenemos, el más próximo es la pandemia, pero no el único. Entonces, claro, los filósofos tenemos que estar, y las filósofas, intentando no tanto dar respuesta, pero planteando los problemas de la época en la que vivimos. Y este curso, que yo agradezco sobre todo a Belén Liedo, que tengo a mi lado, a Víctor García Alemán y a José Manuel Iglesias, que son los coordinadores de este año. Ellos son los que han puesto en marcha este curso en torno a conceptos fundamentales que, si veis, hemos tratado disrupción, hemos tratado libertad, y hoy tratamos identidad. Ya te dejo a ti que presentes un poco la sesión y vendrán otros 3 más. O sea, los conceptos no los hemos elegido azarosamente, sobre todo vosotros que lo habéis trabajado, es justamente para intentar dar respuesta a problemas que son fundamentales. Bueno, he mencionado la pandemia, hemos tratado también el cambio climático, bueno, el del feminismo es otro, ¿eh? Entonces, bueno, en la identidad ya os dejo ahí que habléis, porque vamos a entrar entonces en ello, y sobre todo agradeceros, aparte de a Metalibrería, a vosotros que habéis organizado el curso, y luego yo ya firmaré los certificados a los que trabajen, que los que estáis ahí ya sabéis que luego hay una sesión práctica que el que no trabaja no aprueba. Entonces, bueno, yo me siento ahí, muchas gracias, te dejo con ahora. Vale, pues muchísimas gracias, Margarita, Concha, las dos, por vuestra bienvenida y por siempre acompañarnos en todas las actividades que organizamos, y en concreto a todo el trabajo de Metalibrería que hace posible que estemos aquí presencialmente, y también con todas las personas que estáis online.
Gracias a quienes habéis venido, a quienes estáis conectadas, conectados, a la tercera sesión de hoy, que como sabéis está dedicada al tema de las identidades. Yo no me voy a extender nada porque ya se nos va el tiempo, pero tampoco hace falta explicar por qué la identidad es uno de los ejes sobre los que pivotan muchísimos de los debates sociales, políticos a los que nos tenemos que enfrentar hoy en día, y la idea de esta sesión es abordar esta cuestión desde 3 ejes o 3 puntos problemáticos diferentes. Cada una de las personas que va a presentar pues lo va a encuadrar dentro de su ámbito de especialización, como vais a ver. Bueno, nada más que ya conocéis la mecánica, pero bueno, por si acaso la recuerdo, va a haber 3 intervenciones seguidas de unos 20-25 minutos más o menos, para que tengamos un tiempo al final para el debate, tanto las personas que estáis aquí como a través de Zoom, que podéis intervenir a través del chat, o de viva voz también os podemos escuchar desde aquí. Y que, bueno, que procuréis silenciar los micros, que a veces se olvida, yo siempre lo recuerdo por si acaso, estas cosas de la técnica, y disculpas por este pequeño retraso que hemos tenido, que bueno, ya sabemos todos cómo es esto de depender de los ordenadores y las cosas. Y sin más, os presento a mi compañero Constantinos Arguiriu, que está aquí sentado conmigo. Constantinos es doctorando en estudios interdisciplinares de género. Hace su tesis con un contrato FPU en el Instituto de Filosofía, en el SIGI y en la Universidad Autónoma de Madrid. En su caso, él es graduado en psicología en la Universidad Nacional y Capodistria de Atenas y máster en psicoanálisis y teoría de la cultura por la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis está dedicada, su tesis que ya está bastante avanzada, ha estado dedicada a explorar las representaciones de identidad de género en las relaciones entre psicólogos, psicólogas y personas trans, entre profesionales de la psicología y personas trans, en una comparación intercultural entre el caso de Grecia y el caso de España. Y además hace una labor de divulgación, que si os interesa el tema os recomiendo mucho, en Instagram, en un blog que se llama Conspiracy, esto quizá hay que escribirlo luego por el chat, donde divulga de una manera más accesible sobre las lecturas que va haciendo sobre su tesis. Y sin más, te doy la palabra. Si quieres ir metiendo la presentación. Sí, voy y tengo que proyectar. Bueno, aprovecho para agradecer muchísimo a José, a Víctor y a Belén, a quien tengo aquí al lado, en la organización de este curso, y por supuesto la directora del curso, que es Concha. Y sin más, para no alargar más. Voy, es que no veo nada. Vale, pues mi intervención de hoy va a dividirse en 4 pequeñas partes. En una primera voy a explicar algunos conceptos que servirán de base para lo que será pues, la comparación entre los 2 países que intento hacer. Luego, acto seguido, voy a hablar un poco sobre algunas cuestiones de cómo la psicología ha intentado aproximarse a la cuestión de medir valores de países y de culturas, y qué cuestiones o qué problemáticas epistemológicas surgen a partir de eso. La tercera parte tendrá que ver con una comparación legal, espero que no sea muy aburrida, voy a intentar que no lo sea, y la última va a ser más, o sea, con más chispa, y va a ser cultural propiamente. Vale, entonces en cualquier momento... ¿Esto cómo lo...? O sea, pero sí que no te lo he puesto grande porque no veo nada, perdón. Creo que es aquí abajo, ¿verdad? Vale. ¿Este? ¿Sí? Vale. Vale. Entonces, vamos a hablar primero de una pequeña advertencia, que cuando hablo aquí de identidad cultural y de identidad nacional, cometo el fallo de considerarlas sinónimas. A lo mejor no lo son, pero como vamos a tratar 2 países que tienen tanta homogeneidad, pues eso, de idioma, de cultura en general, ¿no? O sea, que no son como Estados Unidos, digamos, que son tan diversos, o que donde exista tanto multiculturalismo por detrás. Bueno, confluyó, a lo mejor allí me podéis debatir, identidad cultural e identidad nacional, ¿vale? Pero lo quería dejar claro desde el principio. Y luego, como identidad de género, más allá de lo legal, entiendo una cosa que es mucho más intersubjetiva o relacional de lo que se refleja en los debates, bueno, que ya estamos viendo y que ya todos conocemos. Y no voy a entrar ahí. Bueno, estaba hablando de esta noción de transnacionalismo como un eje un poco similar al homonacionalismo, que es utilizar las políticas de identidad de ciertos colectivos, bueno, en este caso LGTB, o esa tendencia a construir identidades, por ejemplo, inteligibles de cara a
conseguir derechos, de cara a tener cierta legibilidad por parte de los estados, ¿no? Y cómo sucede esto, pues con sujetos gay, lesbianas, bi, etcétera, pues eso sucede también en algunos casos con personas trans. Por eso utilizo ese nuevo término que se llama transnacionalismo, es decir, la conexión entre estados y inteligibilidad trans. Por ejemplo, el caso de Tailandia, de Brasil, de India, pues evidentemente resuenan porque tienen algo que ver con lo trans, ¿no? O van ahí muchas personas trans para hacer intervenciones quirúrgicas, o se reconoce un tercer género, como en el caso de India con las hijras, etc. Generalmente, como veis, estos 3 países que traigo son del sur global. Ahora mismo voy a entrar en el debate de cómo se utilizan esos términos. También voy a utilizar, claro, todo lo que conocemos de los estudios transgénero ahora mismo proviene, desgraciadamente, solamente en un 95% de los casos del mundo anglosajón. Y eso lo intentaré problematizar ahora mismo. También, sí, o sea, os estaba comentando el caso del homonacionalismo, como lo utiliza Jasper Poir en su libro de ensamblajes terroristas. Y también voy a utilizar otro concepto que es la glocalización, que es la confluencia entre lo global y lo local en estos tiempos actuales, donde se difuminan los límites entre los dos y parece que hay un movimiento simultáneo y bidireccional entre los dos, ¿no? Y también se ha llamado translocación para poner un poco lo trans dentro de todo. Pero quiero insistir en esas intersecciones que hacen que nazca una categoría híbrida que me parece que nos puede servir para el debate. Todo esto lo digo porque me parece bastante problemático seguir con divisas conocidas, pues como eso, norte o sur global, como si pudiéramos colocar todos los países o todas las culturas dentro de esta división, y también porque me parece que Occidente-Oriente también está muy superado, porque parece que divide los países y las culturas en un yo y en un otro, que reproduce, por supuesto, todas esas dinámicas a las que me refería con la academia anglosajona que, pues eso, promueve su jerga y todo lo que conocemos. Entonces, claro, vamos a pasar al estado de la cuestión. Bueno, lo he denominado así, presentándoos un poco cuál es la situación de la tolerancia o la aceptación en cierta medida de lo trans, al menos dentro del continente europeo. Y voy a hacer eso porque desde aquí parte la reflexión sobre cómo se mide exactamente, o sea, y si los criterios que utilizamos para comparar la situación en varios países efectivamente miden la misma cosa o miden las mismas nociones. Pues efectivamente vamos a ver que las definiciones que surgen son completamente contextuales, tienen que ver con el contexto histórico, social, cultural de cada país, y eso hace que ese tipo de mapas me parezca a mí un poco problemático. Claro, ¿qué criterios entonces miden esa aceptación y cómo eso afecta al reconocimiento, no solamente social, sino también institucional? ¿No? O sea, de cara a cuando una persona trans, por ejemplo, quiere cambiar su mención en el registro, o cuando quiere utilizar ciertos servicios de las carteras públicas, etc. También, en cuanto a la diversidad de género, vemos, claro, bueno, aquí os traigo un póster que hice y que explica, y que ya conocéis bien los que estáis aquí, en fin, ¿no? Y que describe un poco cómo la diversidad de género ha pasado por una cultura, históricamente, por una cultura de desconfianza, donde los procesos estandarizados de presentarse ante un experto de salud mental, decir que tienes disforia de género, que te lean como una persona con una cierta patología o con cierta excepción o de cierto margen, y a partir de allí conseguir lo que tú quieres, que es prácticamente reconocimiento estatal o reconocimiento de tus derechos, se ha visto pues eso, sometido a esta cultura de no fiarse de las personas y de su propio valor, de su propio discurso.
Más allá de eso, y ahora voy a pasar a la segunda parte de mi ponencia, vamos a ver un poco la parte aburrida de cómo la psicología ha intentado tratar el tema de la comparación intercultural. Esto me parece relevante para la discusión porque el cómo se han medido las identidades culturales o nacionales en la psicología intercultural tiene ciertas implicaciones epistemológicas que van a influir en el tema de la identidad de género en las partes ulteriores del debate. Utilizo aquí el esquema de Hofstede, quien hizo un estudio clásico ya en la empresa IBM, que es multicultural, y donde generó 7 dimensiones que las llamó culturales, en realidad son valores, que tienen que ver con la masculinidad y feminidad. Es el más problemático de los 7 ejes, que mide la distribución de los valores entre los 2 géneros, como la competición, la asertividad, la incertidumbre, por ejemplo. Luego tenemos otros ejes como el individualismo, colectivismo, la distancia de poder, es decir, cómo de jerárquicas son las sociedades o las culturas, la evitación de la incertidumbre contra la tolerancia frente a la incertidumbre, la orientación a medio o a largo plazo, la indulgencia o el castigo, y en base a esto ha ido midiendo cada país por separado, y de esto se saca una herramienta que se llama Hofstede Insights, donde se puede poner estos diagramas y generar, ¿no? comparaciones entre países y culturas. Claro, primer problema con esta división, que cada cultura tiene, cada estado tiene una cultura. Y de ahí empezamos con mi primer fallo, el que cometí yo también. Luego, la teoría de valores de Schwartz, que está aquí a la derecha, también utiliza valores como la armonía, el igualitarismo, la autonomía intelectual o la autonomía sentimental, el dominio, la jerarquía y la integración social, para colocar los países y las culturas según esos 7 valores, pues en estos puntos en el mapa. También he señalado a Grecia y España como nos interesan aquí, ¿no? Luego también otro tipo de mapas conceptuales generados basados en Schwartz. Por ejemplo, tenemos aquí una división entre tradición y secularismo, cómo se dividen las culturas, también en base a las religiones. Es interesante ver esto. O también los continentes, supervivencia o autoexpresión también. Y en el último de los gráficos que os traigo tenemos en uno de los ejes implicación por beneficio versus implicación por dedicación a la comunidad, y en el otro eje tenemos conservadurismo o compromiso humanista, es decir, cuánto de progresista o de conservador es una sociedad. Y allí vemos que en general con estos 4 gráficos os quiero enseñar que Grecia y España no aparecen tan lejanas, porque prácticamente beben de la misma cultura mediterránea, del sur europeo, etc. Aquí voy a pasar a la tercera parte de mi ponencia, que tiene que ver con cómo se ha medido las intervenciones, o sea, en el ámbito legal, las renovaciones de las legislaturas para introducir el tema del cambio del reconocimiento legal de la identidad de género. Aquí han aparecido varios informes de la Unión Europea, tanto de la FRA, de la TGU, de la Comisión Europea, como el caso que os traigo aquí. Y vais a ver que, por ejemplo, en este último informe aparece España, se divide a la Unión Europea en 5 clústeres o en 5 grupos, donde España aparece en el clúster 2, que es, digamos, cerca de los países que no han hecho nada prácticamente para el reconocimiento estatal de las personas trans. Veréis que hay problemas también con esta división, porque, por ejemplo, Hungría aparece en el clúster 3, lo cual no es para nada verdad, o sea, ha ido hacia el clúster 1, hacia el conservadurismo que lo hemos evidenciado en los últimos 3 o 4 años. Entonces vemos que España está entre, por ejemplo, Eslovaquia, Chequia, Polonia, Finlandia, Austria tampoco está ahí, está un poco más
ya ha avanzado bastante, Italia, Estonia, Reino Unido, que ya sabemos que no es parte de la Unión, mientras que paradójicamente Grecia aparece en el clúster 4, que está como, digamos, junto a Francia, en una posición donde ha permitido cierta autodeterminación de género a las personas trans, pero en otras ocasiones, junto a Polonia o Estonia o a Hungría o a Italia precisamente, requiere que la persona sea divorciada para poder cambiar su mención de género en el registro, o con Bulgaria o Chipre o Chequia o Estonia, etcétera, sigue no permitiendo el matrimonio homosexual, con lo cual no se puede sostener que una persona transite y luego siga en el mismo matrimonio donde estaba, ¿no? Entonces, también operan aquí dos legislaciones que está pasando, ¿vale? Las legislaciones actuales al menos, respecto a la identidad de género. Entonces, en España, para cambiar ahora mismo los datos en el DNI, se tiene que, y que no sean solamente el nombre, sino también el sexo registral, se tiene que hormonar obligatoriamente durante 2 años. Eso implica también cierta esterilización, por supuesto, un informe de diagnóstico de disforia de género por parte de un médico o de un psiquiatra o psicólogo, ser nacional de España, no ser menor, es decir, tener más de 18 años, y esa oportunidad se da solamente una vez en la vida, o sea, no se puede volver a un estado anterior, no se puede ir transitando, y por supuesto es un sistema binario de entender solamente, pues eso, hombre y mujer como entidades de registro. Luego, en Grecia, que vemos que la ley es 10 años posterior, lo cual también refleja cierto avance evidente después de la última década. El proceso es de autodeterminación, o sea, la persona puede proclamar su propio género, pero también sigue siendo binario, y el problema es que es un proceso judicial, es decir, que todo esto tiene que pasar por un juez que tiene que definir, que además con un abogado que tiene que pagar la propia persona, lo cual es súper costoso, pues se tiene que reclamar para hacer el cambio en el registro. Como os dije, es un proceso que conlleva ser divorciado o soltero. También es un proceso que para las personas menores, solo a partir de los 15 años se tendría que reunir un equipo multidisciplinar de expertos que también con el consentimiento de los padres tendría que aprobar si la persona efectivamente tiene una necesidad muy grande de cambiar su mención. Si no, se tendría que esperar a los 18. Y todo esto os lo digo un poco para generar un marco del cómo los dos países se podrían comparar dentro de la misma unión en base a eso. Y lo digo porque me parece también relevante que en un país ahora mismo siga la patologización estatal, en otro no, pero que también surjan todas esas problemáticas, ¿no? De que según en qué estado de la Unión Europea, insisto, tengas otro reconocimiento de tus derechos. También el problema en España reside en que en cada comunidad autónoma existen legislaciones que recogen de manera muy, muy, muy diferenciada las cuestiones de antidiscriminación, por ejemplo, aquí, o de la sanidad pública, ¿no? De las carteras de servicios, de qué se financia y qué no dentro de este marco. En Grecia parece que ha aparecido, incluso antes de la legislación sobre el cambio registral, cierta respuesta por parte de las instituciones de cara a la no discriminación. Perdón. Y aquí voy a pasar a la cuarta parte, que espero que no... Vale, ya estoy dentro de tiempo. Genial. Sí. Donde voy a hablar de lo que más me gusta, que es la comparativa cultural propiamente. O sea, ya me voy de lo estatal, me voy de lo legal, me voy de lo propiamente institucionalizado y me voy un poco, y allí me podéis debatir todo lo que queráis porque he recogido datos que a lo mejor ni son pertinentes, pero es que no hay una forma concreta de comparar dos culturas, entonces es un poco todo muy intuitivo. Entonces he encontrado, y además vais a encontrar en la sesión práctica recursos al respecto, algunos textos que me ayudan a procesar esta comparación. En el caso de España,
diríamos que es un país que tiene cierto pasado colonial, imperialista, que conlleva que tenga ciertas dinámicas que Grecia no tiene. Por ejemplo, es una nación tanto orientalista o que ha orientalizado a otros países como que ha sido orientalizada también por parte, por ejemplo, sin ir más lejos, de Francia o de Reino Unido, que han considerado a España como la sociedad o la impuridad, ¿no? También por la mezcla de religiones y de naciones que conlleva y que ha conllevado en el pasado. Por supuesto, también la tradición franquista, que ha intentado reafirmar digamos, la figura del español, ¿no? O sea, y unificar las diferentes culturas, las diferentes lenguas del Estado español en uno, y con todo lo que eso conlleva y que sabemos que tiene que ver con las disidencias no solamente sexuales o de género, sino también étnicas, religiosas, etcétera, etcétera. En el caso de Grecia, para ir un poco comparando, tenemos también un lema muy guay que se llama Patris, Trisquia y Cogenia, es decir, patria, religión y familia. Y en base al cual se monta todo un discurso muy problemático que ahora se ha reapropiado por parte, por supuesto, de la extrema derecha, donde también se intenta es que no sé cómo traducirlo, o sea, hacer otro, he puesto otrización aquí, pero es, pues, bueno, me lo invento, ¿no? Apropiarse del pasado para intentar expulsar la parte ajena, la parte xena, como he puesto aquí, borrando las profanidades, como por ejemplo la homosexualidad en la antigua Grecia, para sostener que el nuevo Estado griego no tiene nada que ver con esto, ¿no? Que es un Estado propiamente cis-heteronormativo, que no permite nada más allá de, pues eso, de la familia griega, en fin. Bueno, pues aquí también tenemos por parte de España, perdón, vale, pues que no ha, digamos que no ha bebido tanto del ámbito anglosajón en cuanto a ciertos términos, como por ejemplo es el caso de lo transgénero. Parece que en España se ha mantenido la denominación transexual, aunque no solo se refiere a personas que hayan cambiado su genitalidad. Eso implica cierta tensión con el mundo anglosajón en ese sentido. También vemos que en España existe una cultura en el barrio chino, por ejemplo, de Barcelona, donde las personas trans aparecen en la faceta del espectáculo, ¿no? Como personas que están solamente dentro de ese marco, solamente dentro de ese ámbito, al menos hasta los años 90. También opera, por supuesto, la fase de la transición democrática, donde la ley de vagos y maleantes pasa por las nuevas lecturas en los años 70-80 de la antipsiquiatría provenientes de Italia y de Reino Unido. Y también se demuestran ciertas resistencias que me parecen muy relevantes en cuanto a, por ejemplo, se entrelazan muy ambiguamente, pero también muy estratégicamente, ciertos términos o ciertos conceptos como travesti, transexual, homosexual, afeminado, ¿no? O sea, que no hay como una figura propiamente dividida que sea lo trans, sino que vemos que hay una hibridización en España en cuanto a eso. En Grecia lo que sucede es algo distinto, que tiene que ver más bien con la limpieza de los puntos negros, a lo que me refería antes, ¿no? O sea que la cultura griega necesita expulsar esas partes, digamos, más disidentes para ganar su independencia en 1821, homogeneizarse también en la parte de la Junta, como en el franquismo, o sea, bueno, aunque en nuestro caso ha durado solamente 7 años, no 45, o como cuántos han sido, pues evidentemente allí también la Iglesia Ortodoxa ha tenido mucho que decir al respecto. También se presenta lo ajeno en dos formatos muy distintos y casi contrarios entre sí, ¿no? O sea, se ve a las personas que vienen de Occidente, como Reino Unido y Estados Unidos, como, digamos, como personas que
que son muy afeminadas, que son muy, bueno, el típico estereotipo de Mykonos que se emborracha en verano. Pero por otro lado, la parte oriental, o sea, gente subsahariana o que viene de África o de Asia, aparece también de nuevo como impura, como sucia, ¿no? Entonces vemos que el griego intenta como, o el queer griego intenta como conjugar con estas dos figuras, ¿no? También todo esto tiene que ver con la continuidad lineal entre la antigüedad y el Estado griego contemporáneo, que es, o sea, que no se debe romper para nada, o sea, se tiene que considerar como un conjunto, como una historia lineal que se ha desplegado. Y para ir finalizando, porque creo que no me queda mucho tiempo, efectivamente, vale. Por parte de España, o sea, para finalizar la comparación, vemos que se ha intentado institucionalizar la disforia de género como eje de la identidad de género, es decir, si una persona trans no aparece con disforia de género, no tiene una figura ni legal, ni estatal, ni social para poder reclamar que es propiamente trans. Luego, también vemos que se ha seguido perfectamente el paradigma de las políticas de identidad de Reino Unido y Estados Unidos, aunque se ha intentado manifestar que no seguimos esos paradigmas, entonces de alguna manera caemos en esas paradojas. Y por último, también vemos cierta opacidad por parte de las instituciones implicadas. En particular, voy a criticar aquí el funcionamiento de las unidades de género, las unidades hospitalarias que llevan a cabo la transición médica y física de las personas trans. Pero por otro lado, en Grecia vemos que hay una ausencia completa casi de archivo visible y de memoria, de visibilidad de las personas trans. No hay instituciones ni que recojan ni la parte quirúrgica, ni mucho menos, vamos. O sea que vemos también que, por eso os digo que cada cultura bebe completamente de cuestiones distintas. Pero sí que aparecen ciertas subculturas alternativas de mediados del siglo pasado, que de alguna manera se contraponen a esa cultura de silencio y a los pánicos morales que aparecen para borrarlas, ¿no? Entonces, parece que en otra parte de Atenas aparentemente se generan esos espacios, en otra parte de Salónica sí que hay confluencia entre personas del colectivo que puedan intercambiar opiniones, sensaciones, etc. Y voy a terminar con una cita de Papanicolau que me gusta muchísimo, que utilizando también un poco esos conceptos a los que me refería al principio, como el transnacionalismo o la globalización, pues nos habla del mapa, ¿no? Y dice, pero no existe siempre el problema con los mapas, tienden a producir en la mente una visión del espacio asentada en el tiempo histórico, una topografía objetivada. Una vez que ves un mapa, tiendes a olvidar la actividad del mapeo que lo produjo en primer lugar, su historicidad. Te concentras en la información que tienes a mano y olvidas su textura y sus lagunas. Y creo que eso es un poco lo que os quise transmitir a través de esa comparación, ¿no? O sea, que es todo un procedimiento que aparentemente en los procesos jurídicos o legales, de las que juristas o filósofos políticos nos pueden hablar mejor, vemos que se olvida toda esa parte cultural que hay por detrás. Aquí os voy a dejar las referencias que utilicé para esta reflexión y aquí os pongo, sí, eso sí, el intento al que me refería con Squeaks, ¿no? Y nada, os dejo mis datos y os agradezco muchísimo. Ahora os voy a presentar a Alejandro Sánchez Berrocal, que en su caso él es graduado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Filosofía Teórica y Práctica por la UNED, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Antes de hacer su investigación de tesis, a la que se dedica ahora mismo con un contrato de FPU, fue becario tanto de colaboración en la UCM como JAE Intro ya en el Instituto de Filosofía, donde hace ahora mismo su tesis. Y bueno, junto a Francisco Fernández Jardón, otro de los compañeros que impartirá una sesión, es fundador del Grupo de Estudios sobre Europa, que es una de sus líneas de investigación. Además de estos estudios sobre Europa, también se dedica sobre todo a lo que más está dedicado su tesis, ¿no? El populismo en el contexto del malestar social contemporáneo y también el pensamiento moderno y del barroco. Y bueno, también la línea de Antonio Gramsci es importante, ¿no? Él es miembro de la Asociación Española de Estudios Gramscianos. Y nada más, te dejo la palabra.
Muchísimas gracias, Belén, por la presentación, pero también sobre todo por el trabajo a lo largo de un mes, 2 meses, no lo sé. Pero ya desde que te viene el cartel como moderadora de la sesión, fue una gran alegría saber que te encargabas tú. Luego, estar detrás de nosotros, pues también ha sido un trabajo gratificante y de verdad que agradezco muchísimo tu implicación, tu trabajo y sobre todo tratándose de una buena amiga, de una amiga buena y de una persona que admiro tanto intelectualmente y en su trabajo. Gracias también a Concha Roldán como directora del curso. Gracias por esta intervención. Quisiera comenzarla ofreciendo una breve contextualización de las dos frases que componen el título. Con esto no pretendo dar un mapa ni ningún tipo de orientación, aunque sea reducida sobre el sentido mismo de la ponencia, pero quizá tenga algo de positivo cuando miremos retrospectivamente una vez haya dado la ponencia o especialmente en las clases prácticas. Y quería usar estas dos frases como una pequeña introducción a un itinerario bastante personal, quizá arbitrario y caótico, no lo sé, por eso mismo. Pero bien, empecemos con el título entonces. La primera frase, que como algunos o algunas de vosotros sabréis, forma parte de una de las 15 tesis de Alain Badiou sobre el arte contemporáneo. Yo me estoy pasando ya. A ver. Sí, igual, si le das al botón no te va a pasar ahora, tanto. Aquí está. Vale. Vale, en concreto se trata de la tesis 14, de la penúltima, y Alain Badiou dice en esta tesis, convencido de controlar la extensión entera de lo visible y lo audible por las leyes comerciales de la circulación y las leyes democráticas de la comunicación, el imperio ya no censura nada, lo he puesto por ahí en negrita. Todo arte y todo pensamiento queda arruinado desde el momento en que aceptamos este permiso para consumir, comunicar y disfrutar. De nuevo en negrita, debemos convertirnos en censores despiadados de nosotros mismos. Voy a poner también esto. Vale, esto por lo que respecta a la primera cita del título. Luego, esa última frase de la tesis 14 la tomaría el músico John Maus para uno de sus discos, uno de los mejores discos de la historia de la música contemporánea. Debemos convertirnos en despiadados censores de nosotros mismos. Y hay una entrevista, una de las pocas que ha dado el músico, en 2012, un año después de la publicación del disco, donde dice lo siguiente, a propósito de esta idea de convertirnos en censores de nosotros mismos. Hay un punto, se lee con lo del zoom un poco lo de arriba, pero recito. Hay una locura en torno a eso que en última instancia puede ser autodestructiva, quiero decir, no hablando filosóficamente, sino solo hablando desde mi propia experiencia para realmente cometer la locura de comprometerme con esa idea. Quiero decir, tiene que haber un poco de compromiso en eso, pero de eso mismo trata la idea. La forma en la que lo hacemos es a través del trabajo, como el arte, pero también hay política en ello. La cita está así porque es una transcripción de una entrevista y John Maus suele hablar de una manera bastante ilógica en las entrevistas. Me gusta especialmente esta foto en la que John Maus aparece aquí. Este es Ariel Pink y esta es la directora de cine indie Alex Lee Jones, porque fue el día, que como ella misma dice, el día que casi muere, pertenece al día en que asaltaron el Capitolio. John Maus fue a defender al que consideraba el legítimo presidente Donald Trump, Ariel Pink también y Alex Lee Jones también, que de hecho luego hizo un documental sobre la cultura incel. A partir de esto, John Maus, Ariel Pink, dejaron de ser ambos unas estrellas indie y como unos ídolos para los hipsters, y fueron censurados, la gente no escuchaba sus canciones, de hecho se descargaban sus discos para no darle reproducciones en Spotify y en YouTube, y me parecía adecuado que en una introducción sobre una ponencia sobre anulación identitaria se hablara también de una anulación que viene de fuera, ¿no? Y de una censura que en un país como Estados Unidos es bastante común.
Si la participación en el asalto al Capitolio fue algo irónico o no, creo que importa poco. El caso es que John Mausi es un genio, Ariel Pink, bueno, no tanto, pero se lo puede permitir. Voy a viajar por esto de nuevo porque aquí en la foto de Alain Badiou, esta de aquí en realidad no es una foto, sino que es un fotograma de una película que es Film Socialiste de Jean-Luc Godard. Quien la haya visto sabe que esta escena es una ponencia de Alain Badiou sobre Husserl a un auditorio vacío en un crucero turístico, que curiosamente es una metáfora de Europa y es el Costa Concordia que años después se estrellaría. Este sueño que yo he tenido de dar una conferencia a un auditorio vacío, alguna vez lo cumpliré, pero también me parecía bastante gracioso, ¿no? La idea de, creo que era una conferencia sobre la geometría en Husserl a un auditorio vacío en un crucero turístico de Alain Badiou, que también quiso hacer una película de la República con Brad Pitt, de la República de Platón, en fin. Fotos. Vale. Explicadas esas dos frases o un poco el contexto y el sentido de esas dos frases, como decía, la respuesta que daba Mauss en esta entrevista nos permitiría conectar con el sentido general del título, ¿no?, de la ponencia. Arte y compromiso, estética y política, por tanto, de algún modo dirigidos a realizar, o al menos intentar, un gesto de resistencia radical a lo que sería la total persuasión y dominación del sistema en todas sus esferas, política, económica, cultural. El mismo John Mauss se doctoró en filosofía por la Universidad de Hawái en 2014 con una tesis doctoral sobre las sociedades de control contemporáneas y las tecnologías del poder. Se trataría, por tanto, de mostrar algunos ejemplos o un itinerario que recopilara ciertas brechas o ciertos puntos de fuga dentro de, como queráis llamarlo, ¿no?, el realismo capitalista, según Mark Fisher, el capitalismo absoluto del que habla Costanzo Preve, o en definitiva de ese mismo imperio del que hablaba Badiou en la tesis 14. En la intervención de la sesión teórica buscaré principalmente rastrear algunos motivos estéticos en los que determinados artistas o sus obras han ejercido como censores de sí mismos, entre comillas, ¿no? Es decir, han apostado por una anulación radical de la identidad, impulsada por razones, a través de métodos y con fines muy diversos. Quisiera concluir con una brevísima reflexión sobre el aspecto político de esta cuestión, desde el punto de vista del vínculo entre tardocapitalismo y psicopatologías, y concretamente a través del caso de los asesinatos en masa. Esto último quedará mejor delineado, no obstante, en las sesiones prácticas. Ya tenéis los materiales, ya he visto que han llegado y de nuevo gracias por otra cosa más. Sin perjuicio eso de que algunas cosas que comente ahora puedan tener una leve continuación en la sesión práctica, donde hay alguna que otra escena de película, fragmentos literarios, dos canciones que son de música noise, pero son bastante suaves, nadie se va a romper el oído porque de hecho lo importante es la letra. Así que nada, empecemos un poco este recorrido. En primer lugar, lo que me gustaría fijar esta reflexión de Alberto Ruiz de Samaniego en su, creo que su último libro, Alegrías de nada, ensayo sobre algunas estéticas de la anulación, donde dice Ruiz de Samaniego: aniquilación de lo empírico para buscar un trascendental invisible que se refugia siempre en la incertidumbre de lo inacabado por venir, de lo que bascula, por tanto, al borde de lo ilegible. En todo caso, ese es el espacio creativo contemporáneo, allí donde todo yo lenguaje se deslimita en una espacialización de voces y registros, una constelación, cuya función final fuese, como en una cámara de ecos, manifestar el despliegue y la captura imposible de una figura del tiempo en el espacio. Las palabras o las imágenes ya tan solo evocan sucesivamente simulacros, mutaciones, acontecimientos que surgen y se disuelven. Bueno, también teniendo presente esa tesis 14 de Alain Badiou, creo que es bastante buena como introducción. Por tomar un punto de partida tan arbitrario como contingente, como podría ser cualquier otro, empecemos con un clásico, ¿no?
Vale, como lo voy a leer yo, no importa lo de Zoom, pero bueno, de hecho la gente que está en Zoom no tiene ese problema, quizá. No, ellos sí lo ven. El punto de partida, 1918, el año en que se publican los manifiestos de Dada de Tristan Tzara. Por ejemplo, en el segundo podemos leer la siguiente frase: que grite cada hombre, hay un gran trabajo destructivo, negativo por cumplir, la limpieza del individuo se afirma después del estado de locura agresiva, completa de un mundo dejado en manos de bandidos que desgarran y destruyen los siglos. En el caso del quinto manifiesto, he querido traer los siguientes fragmentos, que son estas exhortaciones, ¿no? No más miradas, no más palabras, ya no miren, ya no hablen. Solo 2 años después, en la Rusia de 1920, los Nichiboki, cuya traducción al español podría ser nadaístas, bueno, espero que no, todavía no multan por hablar de Rusia, sí, estoy empezando ya. En el manifiesto del nadaísmo, lo titularon así, decían algo parecido a lo de Tzara, ¿no? No escribas nada, no leas nada, no digas nada, no pintes nada. Si tuviéramos que encontrar un ejemplo extremo de este tremendo poder de lo negativo, por decirlo tipo Hegel, al que apelan algunas vanguardias artísticas de principios del siglo XX, bien podría tratarse del poema del fin de Vasilis Njedov. No me van a multar de nuevo, creo, ya acabo con los rusos. Uno de los poetas futuristas más experimentales, quien ya en 1913, es decir, bastante antes del manifiesto nadaísta, publicó una colección de elocuente título que se llamaba Muerte al arte. La obra consiste en 15 poemas breves que van reduciéndose línea a línea hasta que solo queda una palabra, después una letra y finalmente la página en blanco. Esta página en blanco es la que tenéis en la diapositiva y se llama Poema del fin. De este modo, el poeta llega a lo que sería el grado cero de la escritura mediante la degradación y la descomposición de su propia obra. Esta página en blanco, último de los 15 poemas de Njedov, que se titula Poema del fin, le permite encontrar una cierta manera de anulación de cualquier tipo de expresión poética. 1913, mucho antes de John Cage y su... pero bueno, como es ruso. Anulación no tan radical, pero sí un cierto desplazamiento de identidades al borde de la disolución ontológica en uno de los poemas del escritor cubano Severo Sarduy, Was Wing. He seleccionado solo los últimos 3 versos y en ellos dice Sarduy: ahora que el poema está escrito, la página vacía. Como invirtiendo el proceso creativo tradicional en un sugerente juego estético entre escritura y borrado, es como si Sarduy propusiera con estos versos que el lugar de la verdadera materialidad de la expresión artística podría ser, paradójicamente, el momento del silencio, de la página en blanco que veíamos antes. Este juego entre vacío y creación, como si el autor y la obra estuvieran siempre transitando el borde de la nada, me lleva a la obra de la fotógrafa Francesca Budman, que se suicidó a los 22 años. En sus autorretratos parece que late una intención de revelar, pues, una cierta precariedad ontológica que subyace a la posibilidad de construir y de construir una obra artística o incluso una narrativa corporal y personal, que sería uno de los fundamentos de la propia identidad. Como puede verse, su cámara trabaja siempre constantemente con la idea de desplazar, de invalidar, suprimir, negar cualquier tipo de esencia identitaria, entre comillas. No es difícil pensar, contemplando este tipo de fotografías, en el neologismo francés hantologie, formado por las palabras anten, cantado, fantasmal, y ontologie, ontología, popularizado por Jacques Derrida y también traducido como jauntología con la difusión de la obra de Mark Fisher en habla española, que hace precisamente referencia al hecho de que hay supuestas esencias que no gozarían de una existencia positiva, sino que consisten en nada más que un juego de espejos basado en una serie de ausencias. Juego de espejos, ausencias, ausencia y fantasmagoría del cuerpo, en el caso de Francesca Budman, pero también vaciamiento y negación de la propia obra artística. Este sería el caso del denominado grupo BMPT,
una asociación, entre comillas, francesa de pintura contemporánea, cuyo nombre se basa en el acrónimo formado por la primera letra del apellido de sus fundadores, Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier y Niele Toroni. Estos artistas apostaron por la supresión de cualquier forma de mensaje, así como de contenido emocional de la obra, hasta llegar a una radical negación de las formas de expresión artística. Esto sucede de manera más evidente en la obra Buren, Mosset, Parmentier, Toroni no exponen, que consistió en decir pues, que ellos no exponían en este espacio de la galería artística, revelando, digamos, el vacío del lugar y la propia negación de la obra. Retomando la cuestión de la jauntología, o como se le quiera llamar, de este juego de ausencias y de la precariedad ontológica que, como hemos ido viendo, puede existir entre el autor y la obra, tras los cuales latiría una rigurosa expresión de la negatividad o de ese poder negativo del que hablaba Hegel, luego llegará Hegel varias veces. Pasaré a comentar dos expresiones literarias o dos ejemplos que he tomado de la literatura. La primera es una frase de Virginia Woolf que aparece en su relato La velada, donde dice: el lenguaje es como una red agujereada y vieja por la que escapan los peces tras quedar atrapados. Quizá sea preferible el silencio. Un silencio artístico, quizá preferible, entre comillas, como confiesa Woolf, identificando la destrucción de la palabra y la renuncia al lenguaje o vinculando con la propia destrucción ontológica del autor, a la renuncia al límite, al acto final que elimina cualquier experiencia, cualquier proyecto existencial, que es el suicidio. Es el caso, evidentemente, de la propia Virginia Woolf, quien se suicidó en 1941 con 59 años, no sin antes dejar algunas notas por casa en las cuales confesaba a su marido que, y cito literalmente, se estaba volviendo loca de nuevo y siento que no podemos volver a pasar por terribles momentos como aquellos, no me recuperaré esta vez. Los terribles momentos a los que se refería estaban relacionados con episodios depresivos que sufrió Woolf y que probablemente fueran una de las causas de su suicidio. No obstante, después de que 2 semanas más tarde de su muerte unos niños encontraran el cuerpo de la escritora flotando en el río, el forense, malinterpretando una de las notas, declaró en el Sunday Times of London que la muerte de Virginia Woolf se debía en realidad, como una relación de causa-efecto, al conflicto bélico que destrozaba Europa en aquel momento, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, a partir de otra de las notas que dejó en casa, que decía: ya no puedo continuar en estos tiempos tan terribles. Si el forense se precipitó o no al hacer esta interpretación es lo de menos, pero de algún modo casual ya me gusta que aparezca esta afinidad entre depresión y totalidad social, o entre anomia social, de cara a la parte final de la ponencia, pero sobre todo a los textos que ya habéis recibido para la sesión práctica de la próxima semana. El suicidio, por tanto, como último acto de una voluntad que cierra cualquier proyecto existencial y certifica el abandono total, la anulación identitaria por excelencia. He traído, sí, ahora sí, ya se cumple la amenaza, he traído una cita de Hegel, pero de las lecciones de filosofía del derecho de los cursos 1818-19 y 1819 y 20, es decir, no de la obra canónica que habitualmente se vende, que sería la del 21, ahí no aparece, y puede resultar ilustrativa para seguir comentando la cuestión del suicidio. Dice Hegel: si reflexionamos sobre la voluntad, nos damos cuenta que ella es lo abstracto, el puro pensar. Yo puedo purificarme de todo contenido hasta alcanzar el perfecto vacío de toda determinación. Nosotros pasamos, normalmente en la vida real, de un objeto a otro. Pero yo puedo abandonarlo todo, romper todos los vínculos a los que estoy ligado, puedo desprenderme de la totalidad de los vínculos de mi existencia e incluso de esta misma a través de la muerte. Al igual que Woolf, el escritor italiano Cesare Pavese identificó el silencio creativo con el abandono de todo, por citar a Hegel, con la muerte suicida como voluntad de alcanzar ese perfecto vacío del que habla Hegel. Antes de comentar sus célebres 4 frases finales, me gustaría fijar un par de referencias porque creo que se entiende mejor. Se entenderá mejor. En primer lugar, el verso final del célebre poema Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, que he puesto aquí un cachito del final, pero bueno, simplemente quería centrarme en esto, ¿no? Él termina diciendo: mudos descenderemos en el abismo. Vale, y luego del oficio de vivir,
tenía también esta referencia, que he subrayado por ahí, que dice, no existe la tempestad sufrida locamente y luego la liberación a través de la obra, so pena de suicidio, de lo que se aprende que el único modo de salvarse del abismo es mirarlo y medirlo y sondarlo y bajar a él. Vale, estas dos referencias así fijadas creo que ya nos permiten centrarnos en las 4 últimas frases que escribió y que son bastante conocidas. Todo esto da asco, basta de palabras, un gesto, no escribiré más. 9 días después de anotar esto, en su diario Obra el oficio de vivir, Pavese se suicidó. Todo esto da asco, creo que se entiende, basta de palabras también, no escribiré más, es lo que dice el poeta, pero hay un sintagma de 2 palabras, el penúltimo, un gesto, que llama especialmente la atención. ¿Se trata del gesto suicida? ¿Quién sabe? Quizás se trate ante todo del gesto de encontrarse frente al vacío absoluto, del instante radical, de la certeza, del poder de su voluntad, por continuar hablando en los términos de la cita de Hegel, pero creo que hay un equilibrio, una cierta contradicción entre, en definitiva, bajar al abismo como método de aprendizaje vital, tal y como hablaba en la cita del oficio de vivir, ¿no? De lo que se aprende es que solo te puedes salvar mirando al abismo, bajando a él, pero también hay algo de impotencia y levedad y abandono en estos versos de mudos descenderemos al abismo, como en el verso final de vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Ahí queda ese gesto, como si ese gesto de Pavese nos colocase frente a la idea de descenso al abismo, sí, pero también ante su posterior suicidio y ante esa indeterminación pura del poder de lo negativo, tal y como, de nuevo lo siento, Hegel dice en un pasaje de Filosofía Real, para definir al ser humano. Esta noche, esta vacía nada, que en su simplicidad lo encierra todo, una riqueza de representaciones sin cuento, de imágenes que no se le ocurren actualmente o que no tiene presentes. Lo que aquí existe es la noche, el interior de la naturaleza, el puro uno mismo, cerrada noche de fantasmagorías. Esta noche es lo percibido cuando se mira al hombre a los ojos, una noche que se hace terrible. A uno le cuelga delante la noche del mundo. Esta vacía nada, el puro uno mismo, esa noche del mundo que parece captar la ingravidez, el punto nulo, el momento de la indeterminación radical, que puede ser la antesala del acto creativo o del suicidio, quién sabe si de ambos a la vez, me lleva a pensar en lo que sucede en la obra de Yves Klein, del hombre en el espacio, el pintor del espacio se arroja al vacío, de 1960, donde el artista se lanza figuradamente a una calle de un barrio a las afueras de París. Al igual que Klein en esta fotografía, el artista vienés Rudolf Schwarzkogler, tras experimentar un episodio de alucinaciones graves y arrastrar unos episodios depresivos, saltó por la ventana y se suicidó. Lo interesante es que cuando le preguntaron a su compañera, en una entrevista, declaró literalmente que el suicidio se podía deber a su estado mental o también que quizás Rudolf solo quería volar exactamente del mismo modo que Klein lo hizo en esta obra. Con la referencia a Rudolf, entramos en el terreno del body art. ¿Quién era exactamente este artista? Pues un artista que pertenecía al colectivo denominado Accionismo Vienés, entre cuyos componentes se encontraba Günter Grass, el tiempo. Quien empezó, Günter Grass, que aparece aquí en la fotografía, empezó a autolesionarse en una obra de 1965 titulada Automutilación. En el 68 realizó una performance en la que se embadurnaba el cuerpo con sus excrementos, bebía su orina, cantaba el himno nacional de Austria, mientras se masturbaba y acababa vomitando. Eso le causó 6 meses de cárcel, entonces se exilió a Alemania. Pero volvamos, bueno, esta es una foto de Arte y Revolución, que es esa performance a la que me refiero. Volvamos a Rudolf, cuya obra resulta un poco más simbólica y con un guión más preparado que la de algunos de sus compañeros. Concretamente nos referiremos a lo que él llamó acciones. Hizo 6 en total, en la que los cuerpos del artista, de sus colegas y discípulos eran encapsulados, asfixiados, mutilados, torturados, etc. En el 65 ya lleva a cabo su primera acción,
y se aprecian los temas recurrentes de las siguientes: la castración, la violación, la tortura corporal. Todas estas acciones quedaban fotografiadas bajo una luz dramática que enfatizaba el contraste entre el blanco y el negro y aumentaba el carácter siniestro y claustrofóbico de una atmósfera que de algún modo desbordaba la corporalidad, la identidad humana, como si el propio artista estuviera atrapado en el abismo de su autodestrucción. Siguiendo en el terreno del body art, quería comentar la performance shoot de Chris Barden. Es del año 1971 y Chris Barden le pide a un amigo que le dispare con un rifle del calibre 22 en una galería de arte, y el propio artista declaró: en este instante yo era una escultura. A través de la performance es como si el artista quisiera invertir y negar ese que para Hegel, otra vez, era precisamente el arte objetivo perfecto, la escultura, la estética de Hegel, porque el espíritu allí encontraría su contenido determinado, la materia está informada, configurada, etc. En este caso se trataba precisamente de destruir la escultura, disparar al hombre que en ese momento se creía escultura, es decir, por terminar con la referencia hegeliana, negar el contenido determinado, acabar con la forma, anular en definitiva la identidad de la materia y del artista. Seguimos con una última referencia a Chris Barden, Transfixed, en la que se crucificó en un Volkswagen Escarabajo, y esto simplemente lo traía porque David Bowie se inspiró en esta performance para su canción Joe the Lion, concretamente en la parte en la que dice: un adivino me dijo, clávame en mi automóvil y te diré quién eres. Vale, en esta canción de Bowie también se dicen otras cosas, como por ejemplo: tú nunca sabrás la verdadera historia, solo un par de sueños, te levantas y vuelves a dormirte. Nunca sabremos la verdadera historia, solo un par de sueños, te levantas y vuelves a dormirte, dice Bowie. Creo que son unas líneas que podrían definir bastante bien o podrían resumir la sinopsis de una película como Holy Motors, de Leos Carax. El argumento, quizá imposible de resumir o de explicar, es que la película consiste en el día del misterioso señor Oscar, de una jornada laboral en la que se traslada en una limusina blanca por todo París, interpretando diferentes papeles y nuevas personalidades. Hace de mendigo, hace de asesino, hace de padre de familia, hace de monstruo, de músico, interpretando diferentes papeles desde que amanece hasta la noche. La jornada de trabajo de Oscar consiste en transitar de una vida a otra. Cada una de ellas puramente fingidas, aquí hay algunos fotogramas, como diferentes fantasmagorías en las cuales, sin embargo, se sumerge emocionalmente, se implica, como si buscara un imposible gesto de autenticidad. Pero hay también algo de resignación y distanciamiento en todas sus actuaciones, en esas pequeñas estructuras fragmentadas, al fin y al cabo, de identificación. Como si la saturación del sentido en la película, o la multiplicidad de identidades, la superabundancia interpretativa, en definitiva, no fueran más que mostrar, por otra forma más barroca, el vacío de cualquier tipo de realidad. Una materia, en este caso desprovista de materialidad y sentimientos, en un continuo juego de máscaras, espejos y disfraces. En la película nunca se explica la razón por la que Oscar tiene que realizar cada trabajo con una identidad diferente, por qué debe disolver su yo, por qué debe anular su identidad en un eterno juego de metamorfosis. Quizá los espectadores nunca podamos entenderlo, porque es el propio mundo que se retrata en la película y su lógica la que fracasan. Y también se podría decir que Holy Motors no es solo una película sobre alguien que hace de actor cotidiano e interpreta diferentes papeles, sino sobre los diferentes papeles que interpretamos nosotros a lo largo del día. Y en esta especie de esquizofrenia y desdoblamiento identitario que cada persona asume en la vida real, en cada una de nuestras actuaciones, entre comillas, quizás todas acaben por negarse y al menos confundirse o desdibujarse hacia una especie de deseo inconsciente de anulación del sujeto, como digo, por la vía del exceso. Quizá, solo quizá, se podría entender también como una manera en que el protagonista quiere perderse a través de diferentes identidades para luego encontrarse a sí mismo, como si fuera una especie de Fernando Pessoa contemporáneo, pero no es el caso porque el final es bastante claro. 2 minutos, creo.
Vale, ¿qué sucede en el final? Al final la limusina blanca le deja en lo que consideramos su hogar, pero no está claro porque le da la llave la empleadora. Él ya ha cumplido su trabajo de representar diferentes actuaciones y cuando llega a lo que va a parecer su hogar y abre la puerta y dice cariño, lo que aparece es una familia de monos. Se abraza al primero de ellos, que viene con un monito bebé entre los brazos. Y se trataría pues una extraña mezcla de realidad y ficción en la que esta surrealista escena pues parece indicar quizás que Oscar está condenado a interpretar otro papel más o terriblemente que esta sea su realidad y que la condición humana de algún modo sea parecida a la de los monos, ¿no? Y que repite una y otra vez las mismas acciones. En la escena, que no me va a dar tiempo a poner, suena una canción de Gerard Manset que se llama Revivre, que precisamente se inspira en la idea de eterno retorno y precisamente habla de esta idea de que bueno, nos gustaría volver a vivir, volver a experimentar lo mismo, ya nada significa nada, el sueño se acabó, nos vemos levantándonos, comenzando de nuevo, pero no puede ser, no puede ser, no puede ser. Como si desesperadamente Oscar estuviera buscando esa última interpretación, ¿no? Esperando definitivamente que baje el telón. Y ahora concluyo. ¿Qué hacemos? Es una falta de respeto muy grande. No, es un momento. 8:30, ¿no? 8:30, sí. Lo intentamos. Esta era la escena, no me da tiempo a ponerlo. Vale, hay una frase de un escritor del siglo XIX que dice: espero que habrá muy pronto 400, allí tenéis el nombre, espero que habrá muy pronto 400 o 500 teatros por capital en que al estar representados sensiblemente mejor que en la realidad los acontecimientos usuales de la vida, nadie se tomará el trabajo de sentirlos por sí mismo. Cuando quieran apasionarse o emocionarse, tomarán una butaca y será mucho más simple. Más allá de la tentación que supondría revelar el carácter profético de esta cita en relación a los smartphones y TikTok y demás, lo que nos interesa decir es que hubo un día en que hace 8 años esta sociedad imaginada repleta de teatros donde alguien podría emocionarse apaciblemente, pues no sucedió. Me refiero al viernes 20 de julio del 2012 a medianoche en un cine de Aurora, Estados Unidos, cuando James Holmes, un joven estudiante de medicina, compra una entrada para la película, se queda un rato viendo El Caballero Oscuro, la leyenda renace. Media hora después sale de la sala, va a su coche, coge 2 granadas de gas lacrimógeno, 2 pistolas Glock, una escopeta Remington 870 y un fusil semiautomático tipo AR-15, vuelve a la sala, lanza una de las granadas de gas y empieza a disparar contra todos los espectadores. En declaraciones posteriores, algunos de los espectadores se creyeron que al principio era un evento promocional de la película, hasta que les disparaba. El resultado del asesinato fue 12 muertos y 58 heridos, entre ellos una niña de 8 años, y él premeditó el crimen a las 12:30 de la madrugada, creyendo que no habría niños, y fue el mayor tiroteo hasta el de la discoteca de Orlando 4 años después. Vale, si hoy alguien entra en la Wikipedia de España, esto me hizo mucha gracia. En la ficha del asesinato en masa pone motivación por creerse el Joker, enemigo de Batman, y entre paréntesis, que esto es lo verdaderamente gracioso, teoría confirmada. Efectivamente, Holmes se creía el Joker, eso es cierto. En el juicio fue condenado a cadena perpetua y parecía interpretar un papel entre el enemigo de Batman y una especie de zombie, quizá por la medicación. Se comportaba de una manera estática, distante y retraída. Según uno de sus carceleros, Holmes seguía insistiendo en querer saber cómo acababa la película. Según un compañero de prisión, Holmes no sabía por qué estaba en prisión y un comisario de policía dijo que le confesó que se creía realmente el Joker. Vale, antes de cometer... Bueno, esta es una imagen del apartamento que lo llenó de bombas y este es el equipo que usó. Y yo he tocado algo que no debería. Bueno, ahora lo... Gracias. Creo. Vale, y antes de premeditar este asesinato en un cine, él había pensado en diferentes sitios, uno de ellos era un aeropuerto, pero dijo que había mucha seguridad.
¿qué es lo gracioso de pensar todo esto, ¿no? De dónde hacer el asesinato y demás? Pues que en una nota antes de hacerlo dijo, el terrorismo no será el mensaje es, no hay mensaje. Me recordaba un poco a una frase, a un fragmento del Manifiesto Surrealista de André Breton, donde definía el acto surrealista más simple como salir a la calle empuñando 2 revólveres y disparar al azar contra la multitud, cuantas veces sea posible. Quien no ha tenido siquiera una vez este deseo, pues es una de las personas que merecerían estar, digamos, del lado de los asesinados. En el libro de Franco Bifo Berardi, Héroes, Asesinatos de Masa y Suicidio, habla Bifo Berardi del caso de James Holmes, del enemigo de Batman, en el que lo considera una especie de acto situacionista, de hecho, como un acto metafórico que disuelve la frontera entre espectáculo y vida real. Vale. Por último, y sobre este mismo tema de los asesinatos en masa y de la fenomenología del pánico, la agresión y la violencia que se ha extendido en nuestra sociedad, de la que habla Berardi en su libro, quería hablar de la película 71 fragmentos para una cronología del azar, de Haneke, que es como la tercera de su trilogía de la violencia. No sé por qué hacen estas clasificaciones, pero una de las primeras películas austríacas, de su etapa austríaca. Son diferentes escenas inconesas, de diferentes tipos de personajes, pero todo gira alrededor de un joven frustrado y depresivo de 18 años que se llama Max y es estudiante de neurología. Vale, solo quería mostrar 2 escenas, no mostraré ninguna. Vale, tenéis que imaginar que este fragmento de aquí son 2 minutos en los que en una toma fija hay una máquina de ping-pong que va lanzando bolas automáticamente y Max nunca consigue pasar la red. Cada vez se va frustrando más, incluso el propio cuerpo hace movimientos automáticos sin que la máquina lance una bola en ese momento. Como si todos sus esfuerzos, digamos, hayan quedado mecanizados, su percepción esté completamente mediatizada por dicho sistema al cual no puede seguirle el ritmo y del cual la máquina esta automática de tenis de mesa sería una metáfora, ¿no? Vale, de los ritmos de la modernidad, de la irritabilidad. Como si esta repetición incesante fuera equiparable al estado depresivo de Max, la depresión vista concretamente como una patología de la temporalidad. Tenía una cita aquí de Adorno, no es Hegel, pero casi, pero es que creo que ya no la voy a leer. Entonces, pero porque hay 2 más de Adorno en los materiales prácticos, que son bastante parecidas, así que en realidad, y de hecho, aquí había otra escena que como no tengo tiempo y además no se puede reproducir al ser un PDF, pero la narro brevemente y así termino. ¿Cómo termina la película? Max va a un cajero automático, el cajero automático da error, está fuera de servicio y entra a un banco. En el banco hay una cola muy grande y él tiene prisa porque ha dejado el coche en la gasolinera y quiere meter gasolina. Se cuela en la cola, alguien se lo recrimina, le empuja, tienen una trifulca y se va. Vuelve al coche, en el coche se mete dentro del coche, escucha una canción de rap en la radio y le siguen pitando desde fuera, ahora porque está interrumpiendo el paso en la gasolinera. Sale del coche con una pistola, entra al banco y empieza a disparar a todo el mundo. Luego sale, vuelve por la calle, vuelve a la gasolinera, entra al coche y se suicida. Para la sesión práctica, el hecho de que esto haya pasado en un banco, ¿no? En un lugar tan simbólico como para el capital. Por último, lo que quería terminar de dejar para preguntar, para las sesiones prácticas, por supuesto, para el diálogo que tengamos en común, es primero, ¿qué provoca que cada día en sus puestos de trabajo, en medio de un atasco, esperando la cola de un supermercado, etcétera, cada vez más personas estén al borde de vivir colapsos y situaciones así, que no habéis podido ver porque no me ha dado tiempo a enseñar el vídeo? 2, ¿por qué el sistema necesita difundir no solo pobreza y malestar social, sino también pasiones tristes como el miedo o el pánico, para atrapar los cuerpos y la energía psíquicas en una verdadera pandemia, esta sí, de depresión? Y 3, ¿cómo afecta esto a la identidad personal? Uno de los principales ejes sobre el cual articular nuestro proyecto existencial, nuestra propia narrativa personal y la relación con los demás.
Quizás estas 3 preguntas estén estrechamente ligadas con los populismos, pero ya ha llegado el momento de callarme y perdón por extenderme. Vale, muchísimas gracias, Alejandro. Voy a presentar muy rápido a Diana para que nos ajustemos todo lo que podamos al tiempo. Diana Ortega también está haciendo su tesis, en su caso en la Universidad Complutense de Madrid, en el doctorado de estudios literarios. Es graduada en estudios ingleses, sí, y máster en estudios norteamericanos también, ambos por la Universidad Complutense de Madrid. Además es miembro de la Society for Cinema and Media Studies, porque bueno, su línea fundamental de investigación y también la que se encuadra en lo que nos va a presentar hoy es el análisis de la producción cultural, en concreto relacionado con la identidad británica, atendiendo a los procesos de evolución y articulación, tanto del concepto de nación como el de identidad en el cine británico contemporáneo. Y nada más, te doy la palabra. Muchas gracias, Belén. Voy a intentar ir rápido, yo creo que puedo hacerlo bastante concentrado. Bueno, lo primero, siempre digo que este momento es como los Oscar, porque das las gracias a todo el mundo. Me sumo a los agradecimientos muy rápido, pero especialmente quería dar las gracias a todos los miembros del SIGI, porque me parece que el trabajo investigador de los jóvenes es valiosísimo, pero aparte también el factor humano, y siempre me he sentido muy bien y muy arropada. Entonces, al ser de inglesa es difícil no hablar del Brexit, aunque ahora parece que ha desaparecido un poco de los titulares. Y siempre se me sugiere que hable de ello. Entonces, quería hacerlo desde una perspectiva que no se explora tanto, que no es el cine, sino la música. Es una investigación muy inicial y no soy ninguna experta en la materia, así que toda sugerencia será enormemente bienvenida. Mi objetivo principal es demostrar un poco, ir contra esas afirmaciones que más o menos sitúan al Brexit como un fenómeno que empieza cuando David Cameron lo promete, como algo de última hora o un giro repentino o algo que se cristaliza como un engaño político en el que la gente cae, dejando a un lado el papel que hayan podido tener los políticos. Pero la decisión de abandonar Europa no ha sido un relámpago, sino un largo viaje, que el guiño a los Beatles, no sé si se habrá, un largo y tortuoso camino, long and winding road, en el que se han ido contraponiendo nociones de identidad. Y por ello, explorando el camino hacia el Brexit, emergen varias interrelaciones entre cultura y música. Porque, ¿cómo se pasa esto? Debería. Como dice Strong, la frontera entre la música y la política es en gran medida ilusoria, y la música no solo proporciona un vehículo de expresión política, sino que es en sí esa expresión. Entonces, para analizar las etapas que ha tenido Reino Unido en su concepción de Europa, Mera propone 3. Lo que pasa es que lo hace respecto al cine, entonces me he permitido tomarlas y alterarlas un poco para adecuarlas a la música. He de decir que no se deben entender como unas tipologías de una evolución política teleológica y que tampoco es nada constreñido a una década pertinente. Entonces, tiene 3. Derrotando Europa, destruyendo Europa y reapropiando el hogar. Entonces, muy rápidamente, la resolución realmente de los roces entre la mentalidad de excepcionalidad de Gran Bretaña con la Unión Europea es un problema que lleva arraigado un montón de tiempo, y cabría decir que el resultado del Brexit fue en gran medida inevitable, porque es solo una muestra de cómo se ha concebido Europa, tanto como entidad político-cultural como entidad geográfico, social, económica, con una mezcla de incertidumbre, confusión, algo de inquietud, desinterés, y esta confusión ha cristalizado mucho en la producción cultural. Como muestra esta cita de Archer, que no voy a leer porque no hay tiempo, pero en resumen,
cuenta el referéndum que se hizo en el 75 bajo el mandato de Heath después de haber entrado en la Comunidad Europea. Y lo que dice es que los medios de comunicación y las encuestas demostraban que a la gente le daba igual sentirse de Europa o no en plena crisis con la inflación por las nubes. La foto es una portada del Guardian de 2002 que hace referencia a un discurso de Romano Prodi de que el euro será nuestro dinero y nuestro futuro, y en el lado unas palabras también de Schroeder con una retórica ahí muy triunfalista de presenciamos el amanecer de una nueva era. Entonces, ¿qué reflejo tiene esto en la música? La primera etapa de la que hablan era, aunque ya os digo que están desordenadas, pero para mí se enmarca a finales de los 60, principios de los 70 y es Europa derrotada. Políticamente en el 73 es cuando se entra en la Comunidad Europea. Y Europa no convence a laboristas, no convence a Tories mucho. En el sentido cultural, en los 50 y en los 60, Gran Bretaña había tenido enorme influencia de Estados Unidos. En los 70 empieza a mirar un poco más a Europa y en las listas suenan cantantes franceses, suena ABBA. En el 76 es cuando Bowie en Station to Station dice empieza el canon europeo está aquí. Sin embargo, a principios de los 70 todavía hay como esa falta de convencimiento y Europa se ve como una idea nostálgica y en decadencia en contraposición con Gran Bretaña. Entonces, he traído ejemplos de 2 canciones. La primera es de Roxy Music, A Song for Europe, que tiene muchas influencias de la música clásica europea y de hecho tiene una estrofa en francés y otra en latín. Pero si vamos a la letra y el contenido, lo que hay es una idea de nostalgia, hace aliteraciones muy bonitas y personificaciones también, góndolas, los puentes, pero el propio Brian Ferry lo que dijo, porque la canción es precisamente del 73, es que no le convenció mucho la idea de Europa y que además la canción, que se llama A Song for Europe, es como una especie de burla a cómo se llamaba Eurovisión antes, que se llamaba A Song for Europe igual. Y en toda la canción hay como un sentimiento tanto de nostalgia y de decadencia como de sentirse atrapado y encerrado. Dice, no hay mañana, estas ciudades pueden cambiar, pero mi obsesión permanece. ¿Y cómo se ve Europa también? Como un lugar gris y burocrático. Y eso es a lo que alude la canción de John Cale, que se llama París 1919 porque reimagina el Tratado de Versalles, que después es el que se dice que dio ascenso al Tercer Reich por las condiciones. Y fijaos en cómo describe, en plan, cómo llueve en el Beaujolais, las reuniones oscuras de los Campos Elíseos, eres un fantasma, la. Y de hecho, esa idea de Europa como un lugar gris y burocrático ha persistido mucho en los discursos políticos, y Tony Bennett en el 74, que era secretario de Industria, describía todo el mecanismo europeo como tan grande y burocrático y hablaba del enorme edificio de la Comisión en Bruselas que tenía forma de cruz y que se sentía absolutamente antibritánico. La siguiente etapa está asociada mucho a la década de los 80 y principios de los 90 y mucho más a Thatcher, que de hecho al principio, no sé si habréis visto, es muy famosa la foto de Thatcher con el jersey con todas las banderas de Europa. En principio tenía un pensamiento mucho más pro-europeo porque lo entendía como una barrera para frenar la influencia soviética, pero después ya fue virando un poco ese discurso. Entonces, hay una cierta izquierda cultural británica, especialmente en la música, que para reaccionar a ese patriotismo de finales de los 80
lo que hace es mirar mucho a Europa y especialmente a Alemania con la influencia de Kraftwerk. Entonces Europa pasa de concebirse como nostálgicamente y como un lugar en decadencia a un sitio que inspira a la vez deseo y ansiedad, como una especie de comunidad boyante que no saben muy bien qué se cuece, pero sí, pero no. Y la imaginería es un poco siniestra, neogótica, pero hay muchos homenajes. Entonces, aquí 3 letras en las que, excepto en la de White Scar in Germany, que sí se ve más como el sentido de ansiedad, un poco siniestro, pero cómo se mira hacia Europa como nueva influencia cuando antes se hacía a Estados Unidos. La canción de Ultravox en New Europeans, nuevos europeos, su mundo gira en torno al sintetizador, porque se asocia mucho la influencia europea y el legado europeo como una mirada positiva de futuro y que está asociado al florecimiento de la música electrónica. Y también hijo europeo, aquí estoy de Japan, de European Song. Y entonces, la última etapa es reapropiación, que es la década de los 90 con la llegada de Tony Blair, después de todos los desacuerdos con Maastricht y todo eso. Blair, casi desde Edward Heath, es el primer ministro más europeísta, que habla francés, que mira mucho a Europa, que propone una especie de tercera vía. En sus discursos propone reformar mucho las instituciones europeas, aunque luego no consigue nada, y de alguna manera se vuelve al manto de Estados Unidos, aunque realmente tampoco nunca se abandona, evidentemente. Pero mientras Blair como que quiere refundar Gran Bretaña como un sitio cool, de hecho todo el movimiento Britpop, Britart de Cool Britannia, los estudios del National Research demuestran que la cifra de euroescépticos va subiendo y subiendo y subiendo a lo largo de las décadas. Entonces, Reino Unido se encuentra un poco en una posición entre Gran Bretaña y Europa. ¿Qué es lo que demuestra la frase de Hugo Young que dice que aunque los gobiernos de Reino Unido hayan podido estar europeizados de acuerdo con las estructuras, realmente la política y la sociedad en sí nunca lo han estado? Uy. Ay. Bueno, esto lo voy a dejar para la sesión práctica. Es una escena de Love Actually, de cuando habla Hugh Grant como primer ministro y empieza como a poner en valor el legado cultural de Gran Bretaña como su principal activo, que era lo que hacía referencia a la cita anterior de Blair de Londres es la nueva capital cultural, que aquí siempre debió pertenecer ese título. Y empieza, somos la nación de los Beatles, de Beckham, etc. Entonces, también se concibe Europa como un sitio de recreo y especialmente a través del turismo, lo cual evidentemente no quiere decir que antes no hubiera turismo, pero es cuando se hace como más general con las típicas hordas de turistas británicos que van a playas españolas y beben Guinness y ven partidos de la Premier League. Y es consumir lo británico en un contexto extranjero es lo que Michael Billing llama manifestación del turismo banal, que es un proceso en el que el consumidor turista se identifica como nacional no a través de una diferenciación agresiva, sino a través de las prácticas diarias de diferencia y especialmente las prácticas cotidianas de vacaciones. Es decir, voy a un sitio, pero en vez de Mau yo bebo Guinness y en vez de ver el Barça Madrid yo veo el Liverpool Manchester United, lo que sea. Y ese sentimiento se ve también en las canciones del Britpop, en esta de Sweat que dice literalmente Europa es nuestro patio de recreo, Londres es nuestra ciudad. Y en la canción de Blair, que en el fondo es mi favorita, que son fragmentos totalmente random, que lo que va diciendo es esto está abierto, 2 cervezas por favor, Europa bien, como expresa un poco el sentimiento de la época.
Vale, no me voy a aprender nunca cómo se avanza con los botones. Perdón. Entonces, esto es una pequeña anécdota, que es que en un momento post-Brexit, en las listas de Estados Unidos, de Reino Unido, hubo una lucha entre los Remainers, que querían que el himno de la alegría llegara al número 1, y al final hubo una lucha encarnizada que sinceramente no sé cómo quedó, con esta canción de Dominic Frisby, un cómico que se llama 17 millones de que os jodan, en la que va expresando los motivos por los que la gente ha votado Brexit, y como también hubo una retórica muy tremendista de literalmente hasta de va a haber un ataque de supergonorrea o se acaba la civilización tal y como la conocemos. Entonces, nada, para concluir, que Europa siempre ha estado en el imaginario británico, incluso ha influido en cómo se definía dialécticamente, pero Archer dice que la identidad europea, que el Brexit no cambia nada porque en el fondo la identidad europea ya era en gran medida insignificante. Yo no creo que sea insignificante, pero desde luego más secundaria o más desdeñable. Entonces, pues eso, el Brexit no es nada nuevo ni ningún cambio, y simplemente ha acrecentado algo que lleva muchas décadas existiendo. Y ya está. Vale, pues muchísimas gracias, Diana, especialmente por haber hecho este esfuerzo suplementario de recuperar tiempo. O sea que gracias a ello tenemos bastante rato para el debate, incluso si Juanjo no nos echa los 5 o 10 minutos quizá que hemos perdido al principio. Os invito a intervenir, quienes estáis aquí, quienes estáis online. Sí que creo que lo mejor va a ser que los 3 ponentes, si os parece, os sentéis aquí. Recogemos una ronda de preguntas, 4 o 5, bueno, las que haya, vais contestando y vamos avanzando, si os parece, y yo ya me voy de aquí. Nada, sobre todo tenía preguntas para Alejandro, porque es un tema que está muy vinculado con mi área de conocimiento. Lo primero de todo, ¿cómo consideras dentro de tu discurso seudónimo? El seudónimo practicado también por artistas en multitud de ocasiones para eludir ciertas teorías sobre sus obras. Y te dejo un ejemplo como, digamos, por antonomasia el más característico de la historia del arte de Remu. Por otra parte, sí es cierto que esta pregunta está vinculada a la falta, o sea, a la desobjeción de la autoría. Hay un caso opuesto que sería el arte autodestructivo, practicado por Gustav Metzger, incluso también muy bien argumentado en algunas intervenciones por parte del público a algunas obras, para precisamente todo lo contrario, para ganar cierta constancia dentro del panorama mediático, ¿no? Muy bien recogido por Dario Gamboni, o incluso en los procesos de Damnatio Memoriae, en la época de la Roma clásica, ¿no? Cuando se intervenía a las estatuas de los emperadores para posteriormente elegir las nuevas caras de los nuevos. Luego hay otra cosa que ahora voy a hablar un poco en alto sobre ciertas cuestiones que me han suscitado mucho interés, sobre todo, por ejemplo, cuando ponías al grupo de X-Balden y demás. Es interesante cómo hay una documentación gráfica, a pesar de que todo lo que quieren es eliminar esa teoría, ¿no? Y esto ocurre, digamos, sobre todo en los años 60, 70, del arte conceptual, del body art, del set específico, cómo las corrientes surgen para ir en contra de los discursos previos dentro de la historia del arte, pero que al final acaban fagocitados por el mercado del arte, el discurso del arte, que viene muy bien a colación de la tesis 14 de Alan Badiou, yo creo. Sobre todo hay un punto muy importante en tu ponencia, que es el accionismo vienés, los fluxos, que fueron financiados directamente por el Estado. Hay documentación acerca de ello, ¿no? Que precisamente viendo, bueno, es algo practicado
previamente desde algunos círculos de más outsiders, digamos, y luego el gobierno para crear, digamos, una corriente dentro de un contexto específico de la Viena de los 60-70, y bueno, luego ya María Abramovich ha hecho su performance donde invitaba al público a que la agrediera, o Tania Bruguera se disparaba a sí misma, bueno, hacía una ruleta con una pistola. Y creo que por ahí, las últimas aplicaciones que me han suscitado mucho interés de tu ponencia, pero sobre todo me interesa que respondas, si quieres, al tema del seudónimo, como eliminación de la autoría y de las acciones de autodestrucción o destrucción de arte como remarcar la autoría. Vamos a recoger, si os parece, Vale, tres palabras. gracias. Vale. Vale, pues yo tengo una pregunta para cada uno, van a ser muy cortas, me vaya a perdonar que no haga una sesión de reflexión sobre cada una de ellas, pero creo que haya confianza suficiente como para saber a dónde quiero ir, ¿no? A Constantinos, en primer lugar, decirte que, bueno, lo de que vayas más allá de lo legal en este tipo de cuestiones, que tú has trabajado muchísimo, me parece maravilloso que quieras entrar en la cuestión cultural y en la cuestión nacional, ¿no? En cada uno de los espacios que has estado analizando, me parece maravilloso. Y me gustaría saber, es una pregunta muy sencilla, ¿cómo encaja Grecia culturalmente, ¿no? Todo lo que es sobre la homosexualidad pensamos fuera de Grecia en relación con este país? Me quiero referir. El que nosotros pensemos que Grecia en su época dorada, cuando culturalmente estaban evidentemente por encima del resto de lo que ahora es Europa, ¿no? Que nosotros tengamos una visión de la homosexualidad dentro de Grecia que creo que no corresponde con la que la propia Grecia tiene sobre sí misma. ¿Qué encaje cultural tiene esto dentro de Grecia, ¿no? ¿Cómo se vive y de qué manera podrías explicarnos esto, ¿no? Y para Alejandro, bueno, tengo una pregunta, una curiosidad más bien. Has estado hablando sobre el vacío, la ausencia, ¿no? En el arte, la falta de mensaje premeditado, me parece una cosa muy bonita, ¿no? Aún habiendo un mensaje detrás, ¿no? Incluso la falta de corporalidad. A día de hoy, en nuestra sociedad, en esos productos culturales que a todos nos venden y que vemos por la televisión, ¿en qué punto estamos ahí? Porque con todo lo que tú me decías, a mí se me venía a la cabeza Luis XIV, ¿no? Con lo de el Estado soy yo, todo lo contrario a lo que estos autores vienen a decir, ¿no? El arte ni soy yo, ni siquiera te lo voy a mostrar, ¿no? El arte es la ausencia del propio arte, ¿no? A día de hoy, este culto al individualismo, este culto al individuo, al yo, ¿no? Lo podemos ver en cantantes, en actores, actrices y demás, ¿no? Este culto al individualismo, a nuestras circunstancias personales, ¿no? Estamos justo en ese punto en el que es lo que decía Hegel, el perfecto vacío es eso, o realmente no, y estamos en el punto totalmente opuesto y la venta de la nada, pero de otra manera. No sé, quiero que me expliques un poquito por ahí, ¿no? Si estamos en el horror vacui o en el otro punto totalmente contrario. Y a Diana me gustaría preguntarle también una cuestión precisamente sobre eso. A día de hoy, en la música británica, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué pasa con todos estos, sobre todo mujeres, ¿no? Que son las que yo sigo más de la música británica? ¿Qué está ocurriendo con todo esto? ¿Qué mensaje se está dando a día de hoy sobre el Brexit? Porque no tengo ni idea, llevas toda la razón. Parece que es un tema que ha desaparecido, ¿no? Que ya el Brexit fue y ya no ha vuelto a ser más. Muchas gracias a los tres, chicos. Chicos, está diciendo el chat que hace muchísimo ruido el teclado. Sí, igual si separamos el micro. Bueno, voy a leeros una pregunta del chat para Constantinos y seguimos. A ver si. Uy, perdón, que bajo para ver los otros comentarios y ahora he perdido la pregunta de José Manuel. Aquí. Vale, para Constantinos. ¿Qué piensas de lo que es... Uy, es que no sé cómo veo nada. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo hago? Pero es que es muy pequeño. Belén, ¿quieres que la lea yo desde aquí? Pues sí, te lo agradecería muchísimo. Gracias. Vale. Es que me cuesta un poco mover bien el chat. Gracias, Manuel.
Es José Manuel Sánchez Rivas Sí. que dice: ¿qué piensa de lo que expone Daniel Bernabé en La trampa de la diversidad? Allí describe cómo las ideas que se plantean desde la izquierda política resultan cada vez más herméticas, autorreferenciales y distanciadas del ciudadano medio. Pero no solo eso, sino que además son una trampa para la identidad de la clase trabajadora. Se olvidan los problemas socioeconómicos sustituidos por las derivas reaccionarias de la identidad, lo que no es sino ponerse al servicio de las políticas neoliberales que han adoptado toda esa corriente de pensamiento que no cuestionan la estructura social, económica y política sobre la que sustenta sus privilegios y beneficios. Y sigue: y respecto a lo que expone Douglas Murray en La masa enfurecida, cómo las políticas de identidad llevaron al mundo a la locura, este expone cómo las relaciones entre sexos, razas o géneros se han convertido en campo de batalla que busca acallar, reprimir, silenciar al contrario, transformar la realidad y crear unas condiciones sociales y un entorno cultural distinto y opresor. Murray expone los pilares de la nueva moralidad y la nueva metafísica sientan los cimientos de una cultura generalizada. Cierra comillas. Una locura que se impone de un modo inestable, pues no puede replicar la estabilidad del sistema que la ha producido. Muchísimas gracias. Pues si queréis responder... Espera un momento, meto una cuña más última por la identidad española. Porque todo el tiempo, y no solo en la ponencia de Alejandro estaba más marcada, pero en la tuya que hacía la comparación con Grecia y luego en la tuya última con el Brexit, yo todo el tiempo he tenido revoloteando sobre mí el surrealismo español y quería lanzaros ahí porque, claro, a mí me ha evocado mucho Dalí, Lorca, es decir, un perro andaluz, ¿recordáis, no? O sea, el tema de esa lesión, ¿no? También que hace este otro autor que ha mencionado Alejandro, ¿no? Y la poesía de Lorca, un poeta en Nueva York, pero también el tema de otra búsqueda de identidad, ¿no? Como él lo rastrea muy bien en su poesía. Entonces, bueno, por lanzar un poco también, ya que estamos en el tema de la identidad, un poco lo español, ¿no? Si os sugiere algo, también, porque seguro que lo habéis estado pensando cuando habéis preparado la ponencia también, y si no queda para la práctica, lo retomamos ahí. Vale, sí, por orden. Espera, no sé. Muchas gracias, Miguel, por las preguntas concretamente y sobre todo por las inteligentes reflexiones. He anotado un montón de cosas. Empiezo por la cuestión del seudónimo, pero quizá también lo quiero juntar con el caso de reapropiación e intervención, que sería ese ejemplo, ¿no? de las esculturas romanas de los emperadores que traen el pasado al presente, reactualizando los rostros y demás, porque serían como dos casos leves de lo que yo más o menos he querido traer aquí, ¿no? Aquí había mucho suicidio identificado como la anulación identitaria, había mucho... Tú sabes mucho más que yo de seudónimos. Sí. Y ahora tienes una lucha interna para elegir uno, así que ojalá poderte dar yo alguna guía. Quizá de manera más informal. Luego, muchas gracias también por la apreciación sobre que aunque la intención muchas veces en cierto arte conceptual sea eliminar la propia obra, en el fondo un impulso de representación gráfica y de cuidado por la obra que de algún modo lo contradice, ¿no? Yo creo que el caso de Rudolf es bastante ilustrativo, no lo he llegado a comentar, pero toda la polémica que surgió cuando se mutiló el pene, salió en el 71 una noticia diciendo que se mutiló el pene y murió desangrado, cosa que era falsa porque se suicidó años después. Luego no se sabía si era él o si era un discípulo, y luego no se sabía si era un pene o realmente era como un pescado, creo, un pez, y lo estaban haciendo todo montado de manera que hubiera ese juego, ¿no? De ficciones, pero que también es un cierto engaño, porque claro, si no te has castrado de verdad, la fuerza simbólica de eso, y luego lo que tú precisamente dices también, de cómo tienen ese cuidado en retratarlo todo
de manera muy esquemática y de manera muy pensada, y también su propia exposición posterior. Tenían que dar el permiso para cualquier mínimo cambio o que se hiciera según las normas que ellos querían. Y claro, en todo eso está esa cierta contradicción, ¿no? ¿Qué anulación identitaria va a haber en tanto cuidado por exponer tus 6 acciones mutilándote o haciendo lo que hagas? Pero lo del pene me parece... Todo eso que pasa a partir del pene de Rudolf, supuestamente, creo que es un buen ejemplo, ¿no?, de cómo el arte contemporáneo acaba en un juego de espejos, de ficciones y casi de mentiras. Primero creyendo su muerte, segundo creyendo que era él, tercero creyendo que era un discípulo, cuarto creyendo que no era un pene. Todavía hoy se discute, me parece, aunque hay pruebas que muestran que no se mutiló el pene. Una pena, porque la castración habría sido un ejemplo simbólico y psicoanalítico de anulación identitaria muy bueno, pero ahí queda igualmente. Por último, también junto la cosa de ir contra un discurso y acabar fagocitado, que evidentemente es como es el gran problema de la posmodernidad, ¿no?, y de lo que Boltanski y Chiapello llaman la crítica artística. Lo del accionismo viene financiado por el Estado, no lo sabía, pero ahora me lleva a pensar que tiene mucho sentido entonces que la performance arte y revolución se hiciera en un evento del Partido Socialista, me parece, o de una asociación comunista. El caso de Toroni, Burent y compañía es también muy evidente. 2 personas de extrema izquierda que al final acaban multimillonarios, un diseñador de interiores, por el Pompidou otro absorbido por el sistema o por esa crítica artística, ¿no?, que acaba siendo fácilmente fagocitada, de la que hablan Boltanski y Chiapello. Yo creo que está todo, porque lo del seudónimo no me atrevo, eso es demasiado serio. Por último, lo de Sandra. Lo que me comentabas de cuál sería el estado ahora mismo, ¿no?, de esta ausencia, de esta falta, de esta negatividad absoluta, del arte como ausencia del propio arte, como has dicho, pero a la vez combinado con un culto extremo al individualismo. Yo creo que aquí sí habría que entrar en la cuestión de las psicopatologías sociales que comento en las clases prácticas. Hay una cuestión de pérdida de identidad personal, de falta de autoestima por una especie de narcisismo dañado, de inestabilidad en la propia narrativa biográfica, de sufrimiento, de falta de interpretar simbólicamente el mundo. Entonces no es difícil inferir, digamos, que en un determinado individuo toda esa falta se proyecte y quieras encontrar esa plenitud a través del fenómeno fan en la persona que sea, no lo sé. Pero, y por último, el tema del arte como ausencia del propio arte y de qué está pasando hoy en día, pues yo qué sé, lo de la bofetada de Will Smith, cuánto ha pasado y todavía seguimos, no sé, quizá dentro de 100 años parezca que es una escena de una película, a lo mejor, lo creerán, y todavía seguimos ahí con la hostia sin saber muy bien qué pasa. Un poco más. Si quieres. Si quieres, yo muy rápido. Vale. Vale, yo simplemente una cosa que he leído la mención a los class rápido en el chat, y es verdad, hay muchísimas más en Nick Cave, pero quería centrarme además en géneros más vacíos como el pop en sí, pero sí, claro. Y luego, ¿qué está pasando en la música británica? Muchas cosas, pero no es casual que mucha de la gente que ha hecho más campaña por permanecer en Europa, como son Florence and the Machine, The Vaccines, Mumford & Sons, son gente a los que Alex Niven en Folk Opposition, que lo vamos a ver en las prácticas, acusa de fomentar una identidad totalmente patriótica, con ya sea la ropa de Mumford & Sons, un folk pastoral, ya sea los símbolos, etc.
Y eso, a grandes rasgos. Vale, yo voy a ser muy breve porque entiendo que esto se cierra. Primero agradezco un comentario que no he visto bien en el chat, pero que va sobre la ley de los vagos y maleantes. Espero no haber dicho ninguna barbaridad. Confieso que he estudiado la ley de peligrosidad social y de vagos y maleantes, pero por si acaso he hecho o he dicho algo, no sé, que ha pesado ahí alguna... Bueno, lo siento. Sobre lo de Sandra, yo, o sea, tengo un concepto psicoanalítico que viene súper bien para lo que comentas, que es el retorno de lo reprimido. Es decir, claro, durante la era bizantina y durante toda la, bueno, ocupación tampoco, o sea, todo el imperio otomano, hemos estado, por supuesto, bajo, bueno, dictámenes completamente distintos a lo que simulaba la antigüedad, pero creo que tampoco se trataba de una identidad propiamente sexual, sino de prácticas sexuales entrelazadas, por supuesto, con el contexto democrático de aquella época. Entonces creo que a la hora de venir el Estado contemporáneo griego a reclamar un poco su nueva identidad, se ha basado mucho más en la ortodoxia que en otra cosa, incluso a pesar del pasado antiguo, que es muy paradójico para mí, pero bueno. Entonces creo que primero no acepta la mirada ajena que dice, pero sois quienes habéis introducido la homosexualidad en el mundo. No, nosotros no tenemos nada que ver con eso, porque existía incluso antes, porque ha existido incluso después. Entonces, bueno, se han dado las circunstancias, pero tampoco es para tanto. Y luego no lo comenta tampoco abiertamente dentro de la propia sociedad. Por ejemplo, hace 3 años, 4, murió un activista que se llama Zach Kostopoulos en plena calle por bofetadas por unos propietarios y nada. O sea, y seguimos con el juicio donde tienen que proclamar la propiedad personal, individual, por encima de una vida humana. Eso ya me parece demente, pero ahí lo dejo. Luego, en cuanto a la reflexión que agradezco en el chat, me gustaría retomar un poco esa idea de que, bueno, primero, no creo en ninguna trampa de la diversidad en cuanto a reclamar pues, una voz propia de lo subalterno que no la ha tenido en toda la historia. Entonces, si se considera que se busca callar al contrario, pues eso es lo que se ha hecho durante toda la historia prácticamente humana. Entonces, sí que se merece algún tiempo donde el contrario pueda hablar y pueda hablar en condiciones. Porque parece que estamos hablando aquí de ventrílocuos que están manipulados por un sistema neoliberal y que no sé, se intentan colocar en lo completamente despolitizado, cuando, bueno, pues hay también intentos, o sea, no voy a negar los intentos neoliberales de despolitizar a nadie, o sea, pero no solamente al colectivo, sino prácticamente a todos. Y luego me gustaría haber hablado mucho más de violencias que se siguen dando, no solamente en la calle, sino en todos los contextos prácticamente, de los silenciamientos, de los olvidos, de toda la historiografía que no ha permitido que voces alternativas al discurso historiográfico se hayan podido dar y no se pueden desgraciadamente retrasar. Y ahí recojo un poco la reflexión también de Concha, diciendo que proviniendo de un país que ha tenido que asumir un pasado que es tan pesado como Grecia, y que prácticamente vemos la incapacidad completa de los neohelenos de hacerlo, diría algo similar para España. Es decir, me parece que en vez de intentar incorporar contradicciones intrínsecas que tiene, lingüísticas, culturales, parece que de repente volvemos a esa necesidad de unificar un país que veíamos en el franquismo, y creo que contra eso a lo mejor tenemos que luchar y reivindicar un poco esas diferencias internas. Y nada más, agradeceros. Vale, pues que solo voy a terminar. No sé si Concha quieres decir tú algo. Bueno, muchísimas gracias. Me vais a permitir, muchísimas gracias a los ponentes por la calidad enorme y además por ser personas tan estupendas de sus intervenciones. Muchísimas gracias a todo el alumnado, algunos que se han tenido que ir, bueno, les contestaremos por correo electrónico, pero muchas gracias a quienes seguís aquí y a quienes habéis venido.
Y sí que un pequeño recordatorio para quienes estéis en las prácticas, ya lo habéis recibido, pero son el lunes que viene, el lunes 11 a las 6, online, os mandaremos el enlace con los materiales que os han preparado los 3 ponentes de hoy. Y nada más. Enhorabuena. Gracias a ti. Pues muchas gracias a todos y nos vemos el próximo mes en la próxima sesión, que os estaremos esperando, como siempre, con los brazos abiertos. Hasta pronto.